nosotros ya habíamos trabajado alguna que otra definición de funciones. Entonces, hoy vamos a ver dos tipos de esas funciones. Vamos a ver una que se llama función lineal y vamos a ver otra que se llama función afín. Ahí tenemos nuestras dos funciones. Si ustedes observan, son parecidas. Si leemos toda la teoría que tenemos en nuestra guía, nos va a quedar un poquito más claro. Pero si no, vamos a verlo ahorita en una pequeña explicación que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, también nos habla de la gráfica de la función y, bueno, las diferencias o similitudes que tienen estas dos funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar estas dos funciones que tienen en común o qué tienen de diferente. ¿Sí? Vamos a observarlas primero y vamos a iniciar con la lineal. ¿Listo? También se llama función de proporcionalidad directa. Ese es otro nombre que recibe. ¿Listo? Entonces vamos a observarla. Vamos a mirar primero. Listo, muchachos. Entonces vamos ahora sí a darle a nuestra guía. Listo, bro. Entonces, para los que no recuerden, nosotros siempre simbolizábamos las funciones con la letra f de x. Pero, ¿alguien recuerda qué era una función? Más o menos, ¿qué era? ¿Alguien recuerda? Bueno, para los que no tenemos bien en cuenta qué era una función, yo les decía a todos en la primera clase de funciones que para mí una función era como una especie de maquinita que le entraba un alimento y esa máquina nos ofrecía un producto, ¿cierto? Yo les decía que ese alimento nosotros lo podíamos llamar también dominio, ¿sí? Ese era el otro nombre que recibía ese alimento. Ahora, ya que tenemos el alimento y nuestra máquina, que ¿quién sería? Sería la función, esa sería nuestra maquinita. Ahora también nosotros podemos, adicional a ello, tener el producto. ¿Que quién era el producto? Este rango, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este era como el concepto básico de una función. Entonces, ¿quién es ese dominio? Pues ciertos números. Pueden ser un intervalo, pueden ser todos los reales. ¿Y quién es ese rango? Pues los números que nos dan como producto después de usar nuestra función. Entonces, yo les mostraba algunos ejemplos en los cuales nosotros podíamos aplicar ese concepto de función. Por ejemplo, yo les decía que si teníamos un dominio, pongamos un dominio muy sencillo. Estos tres números, menos 1, 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué es ese dominio? El alimento de mi función. Entonces ahora, lo que yo voy a hacer es tomar ese alimento y pasarlo por una función. En este caso, ¿qué función? La función lineal. Pero esa función lineal tiene una forma específica. Si ustedes miran en la guía, esa forma específica, ¿cuál es? Esa forma específica es f de x igual ¿a qué? A mx. ¿Sí la observan ahí en la guía? ¿Sí la vieron todos? Bueno, si no la tienen en la guía, la podemos ir trabajando acá. ¿Qué quiere decir esta función lineal? Que siempre va a ir acompañada de un número, ¿sí? Y que además va a tener nuestra variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esa variable? Que ahí es donde va a ingresar, ahí es donde va a ingresar en nuestra variable nuestro dominio. ¿Listo? Y nos va a producir nuestro rango. Vamos a hacerlo un poquito más lejitos para que nos quepa más. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que nos quiere decir es que los números que tengamos en el dominio van a ingresar en mi variable. ¿Listo? Y eso es lo que me va a producir a mí mi rango, o mi producto, o mi resultado. Entonces vamos a mirar cómo se haría. Entonces, ¿f de quién? De menos 1.
que es el primer número que tenemos en el dominio. ¿A qué es igual? Voy a poner una función, en este caso, para que la tengan en cuenta. Entonces, las funciones se representan, como les había comentado, con el f de x, y la función que vamos a trabajar ahorita es menos 2x. ¿Listo? Esta función es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque ya sabemos que la forma es f de x igual mx. ¿Quién sería en este caso la m, muchachos? Cuéntenme. ¿O qué reemplazaría la m en la estructura? Cuéntenme alguno. ¿Qué sería la m? Por ejemplo, si mi estructura es f de x igual a mx, esta es la función lineal de toda la vida. ¿Quién es m en esta función? ¿El 2 o el menos 2? Cuénteme, ¿quién sería esa m? Menos 2. El menos 2. Muy bien, con todo y signo. Entonces, nosotros ya sabemos que esta es lineal. Pero bueno, vamos a ir de poco a poco. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Pues ustedes ya saben y son expertos en funciones. Entonces, ustedes saben que este dominio, que es el alimento de la función, va a ir a reemplazar la x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría f, ya no de x, sino de quién? De menos 1. Y va a ser igual a menos 2, porque eso no cambia, multiplicando ¿a quién? A mi nuevo valor, que es menos 1. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Debo desarrollar mi ejercicio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 2 por menos 1. Ustedes ya son expertos en multiplicar números enteros. Entonces, quedaría menos por menos, más. Y 2 por 1, 2. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo mi primer valor, que es menos 2. Entonces, ahora debo hallar mis otros valores. ¿Cuáles son mis otros valores? Cuando esa f de x ya no vale menos 1, sino vale ¿quién? 0. Entonces vamos a hacerlo. Ya tenemos ese primer valor. ¿Quién era? 2 positivo. Vamos a hacer el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Cuando vale 0. Entonces yo ya borro en esa x, ya no va a ser menos 1, pero el proceso es el mismo. ¿Y entonces quién va a ser ahora? F de 0. Bueno, recordemos que cualquier cosa al ser multiplicada por 0, ¿cuánto nos da? Compañeros, sin miedo, tranquilos, ¿cuánto nos da? 0. Perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acá nuestra función en el valor cuando vale 0 nos va a dar 0. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente valor? Ahora vamos a hacer el 1. ¿Listo? Entonces, el mismo proceso, pero en vez de ir el 0, ¿quién va? El 1. Y vamos a hacer ahora para 1. ¿Cuánto nos quedaría? Menos por más, menos. Y 2 por 1, 2. Eso quiere decir que cuando valga 1, ¿vale? Menos 2. Acá hay una particularidad. Si ustedes observan, yo estoy teniendo los resultados y yo los estoy poniendo ahí, y yo digo, uy, pero qué desorden. Así no me gusta. Entonces, ¿qué debo hacer yo para ordenar mis resultados? Yo puedo usar una tabla de valores. ¿Sí? ¿Qué es la tabla de valores? Es la forma de organizar mis resultados. Yo esto lo debo hacer antes de empezar a resolver mi función. Yo la hago después para que ustedes vean la utilidad de ella. ¿Qué es la tabla de valores? Yo simplemente tengo X y Y. Ustedes me van a recordar que estuvieron muy pendientes ahí de lo que hicimos. Cuando valía menos 1, ¿cuánto me daba la función? ¿Cuál era el valor? O cuando daba 0, ¿cuál fue el valor que nos dio? O cuando daba menos 2. O perdón, cuando era menos 1. Cuando era 1 positivo, ¿cuánto nos dio? Acá yo los escribí arribita. Entonces, cuando daba menos 1 nos dio 2. Cuando daba 0 nos dio 0. Y cuando daba 1 nos dio menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que yo ya tengo mis tres valores listos para graficar.
Les pregunto por ahora, ¿hay alguna duda en cómo llegamos a esos valores? ¿O están completamente claros? Cuéntenme, muchachos, ¿tienen alguna duda en cómo hicimos esos valores? ¿O están perfectos? Bueno, me imagino que están perfectos, entonces vamos ahora con la siguiente parte, que sería la gráfica de nuestra función, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para poder graficar? Cuéntenme, ¿qué es lo clave para poder graficar? ¿Cómo se llama esto, muchachos, en matemáticas? Cuéntenme. ¿Alguno recuerda? No ¿Cómo se se escucha. llamaba? ¿No me escuchan? Muchachos, ¿no me escuchan? Muchachos, ¿no me escuchan? Profe, se escucha entrecortado. Muy entrecortado. Espérenme un momentico entonces. Espérenme tantico entonces. Y ahora, ¿me escuchan un poquito mejor o lo mismo? Muchachos, ¿lo mismo o peor? Mejor. Vale. Entonces, les estaba preguntando que para graficar, nosotros necesitamos el plano cartesiano, que es lo que teníamos acá. Entonces, como tenemos el plano y ya tenemos los puntos, podemos graficar. ¿Listo? Si en algún momento no me escuchan, me dicen, profe, no se escucha, que yo sí los estoy escuchando perfectamente. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos nuestra función, yo voy a ubicar estos puntos. Ojo, siempre en el eje horizontal va ¿quién? La X. Y en el vertical va la Y. ¿Listo? Ojo con eso. Ahora, en la X yo voy a ubicar estos puntos. ¿Quiénes son? 0, -1 y 1. ¿Listo? Tenemos los tres punticos que van en X. Y ahora los que van en Y. ¿Quiénes son los que van en Y? Los resultados de mis operaciones. ¿Que quiénes son? 2, 0 y -2. Entonces, cuando vale -1, ¿vale cuánto? 2. ¿Listo? Ahí puedo colocar mis numeritos, 2 y 1. Y cuando vale 0, vale 0. Y cuando vale 1, vale -2. Entonces, cuando vale 1, vale -2. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo trazar mi línea. Como ustedes observan, es una línea recta. Pero me traigo la escuadrita y la hacemos. Esa línea tiene una particularidad, muchachos. ¿Qué es lo importante de esta función lineal? Primero, que es una línea recta. ¿Levantaron la mano algún compañero? Cuéntenme. ¿No? No, señor. Vale, bueno, sigamos entonces. Primero, es una línea recta. Pues igual si se llama función lineal, ustedes podían intuirlo. Aparte de que es una línea recta, es importante además que pasa siempre esta función lineal por 0, 0. Ella siempre pasa por ahí. Si a ustedes no le pasan la gráfica por ese origen, no es una función lineal. Debe ser de otro tipo, pero no lineal. Si es una línea recta, pero nos pasa por acá arriba, por ejemplo, no es lineal. ¿Listo? No va a ser de este tipo. Entonces vamos a hacer otra un poco más larguita, un poco más, como dicen ustedes, más difícil, como el profe hace las fáciles, vamos entonces a hacer una un poco más complicada. ¿Listo? Y la vamos a hacer entre todos.
Entonces, ¿cómo sería esa función? Vamos a usar el mismo dominio, ¿listo? Es decir, vamos a usar el mismo alimento. ¿Cuál sería? Menos 1, 0 y 1. Ustedes pueden usar el que sea. Pero yo ya tengo un punto. Como yo les acabo de decir que siempre pasa por 0, 0, pues yo ya sé que el resultado va a ser 0. Entonces, ¿qué hago primero? Les comenté que hacía mi tabla de valores. Eso es lo primero que tengo que tener. Entonces lo tengo en X y lo tengo en Y, ¿cierto? Ahí tengo mi tabla de valores como siempre. Entonces yo ya tengo mi dominio, ya tengo mi X. ¿Quién es? Menos 1, 0 y 1. Recordemos que siempre, ojo con eso, siempre, esta X, ¿a quién corresponde? Corresponde al dominio, a ese alimento de la función. ¿Y a quién corresponde la Y? Siempre corresponde a ese rango o al resultado. ¿Quién sería el resultado? Pues sería ese rango que nosotros llamamos, ¿sí? O el resultado, para que ustedes lo tengan también presente. Entonces en la Y va el resultado. Ahora, como yo ya tengo eso claro, entonces voy a hacer mi función. La función es la siguiente: f de x es igual a 1/2 de x. ¿Listo? Entonces ahí en este caso, yo ya sé que es función lineal, porque es un ejemplo lo que estamos trabajando, pero además podría identificarlo porque cumple la forma, que es mx. Ahora, ¿cómo resolvemos? Pues usamos el dominio. Entonces, ¿quién sería ese primer dominio? Menos 1. Y nos quedaría f de menos 1 igual a 1/2, pero ¿dónde va la x? ¿Quién iría? Cuéntenme, ¿quién iría ahí en vez de la x? En este primer valor va menos 1. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Pues acá en este caso nosotros ya sabemos multiplicar en este paréntesis. Podemos, si nosotros queremos, ponerle un 1 abajo para cumplir la operación. Entonces sería 1 por 1 y 2 por 1. ¿Cómo nos queda entonces? 1 por 1, 1. Pero ojo, más por menos, menos. Y 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces sería menos 1/2. Lo que nos quiere decir que para el valor de menos 1, ¿qué les corresponde? Menos 1/2. ¿Listo? Vamos ahora a hacer el siguiente. ¿Quién sería el siguiente? Ya no vale menos 1. ¿Quién sería el siguiente, muchachos? Cuéntenme. ¿Quién sería el siguiente que tenemos que hacer en este dominio? ¿Cuál sería el 0. siguiente? El 0, perfecto. Pero ojo, ustedes ya saben, y son también bastante hábiles dándose cuenta que cualquier cosa por 0 nos va a dar 0. ¿Sí o no? Ya tenemos el segundo valor. Ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta el tercero. ¿Quién es el tercer valor? ¿Quién es ese tercer valor, muchachos? Cuéntenme. El 1. El 1, perfecto. Estamos súper bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese valor de 1 va a ser mi tercer dominio, lo que nos va a dar nuestro tercer rango. Es decir, que voy a multiplicar. Acá también puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Colocarle el 1 como denominador. Y sería 1 por 1 y 2 por 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto nos daría? 1 por 1, 1. Y 2 por 1, 2. Entonces, mi tercer valor sería 1/2. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué nos falta? La gráfica. Vamos a mirar la gráfica. Esa gráfica nuevamente necesita mi plano cartesiano, ¿cierto? ¿Cómo se llama el eje horizontal? ¿X o Y? ¿Cuál era el eje horizontal? Cuéntenme. Este de acá. ¿Qué va ahí? ¿Las X o las Y? Las X. Perfecto, compañero. Por lo tanto, las verticales son las Y. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar esos puntos y los vamos a ubicar. Pero entonces ustedes me van a decir, uy, profe, pero es que es menos 1/2, ¿eso ahí cómo se hace? ¿Eso dónde va? Bueno, ustedes ya saben que a la izquierda van los negativos, a la derecha van positivos, por lo tanto, a la izquierda iría menos 1/2, ¿cierto? Y menos 1. Entonces empezamos por las X. En la X va menos 1. Entonces lo ubico. Ese es fácil, ese ustedes ya saben hacerlo. Menos 1. Pero en la Y
va menos un medio. Entonces, ¿cómo sería? Pues sencillo. Como ustedes tienen su cuaderno cuadriculado, pues ustedes dicen, en mi cuadrito va el 1, pero yo no necesito 1, yo necesito ¿quién? Un medio. ¿Y cuánto es un medio con respecto a 1? Pues la mitad. Entonces acá va un medio, es decir, en la mitad de 1. Y ahí ya tengo mi puntico. Entonces los 1, los 2. Y acá quedaría mi puntico. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente es el más fácil de todos. Cuando vale 0 y... Ah, perdón. Ojo con esto. En la Y va negativo también. Eso quiere decir que no va para arriba. ¿Va para dónde? Para abajo. Ojo con esos detalles que son importantes, muchachos. Entonces yo voy a poner el menos 1 aquí arribita, porque este va para abajo. ¿Listo? Entonces, como va para abajo, ya tengo mi puntico aquí. El siguiente es 0, 0. Ese es muy sencillo, si ustedes ya saben dónde va, en la mitad. Ahí tiene que ir. Y ahora el siguiente dice que cuando vale 1, vale un medio. Yo ya lo había hecho ahí, nos quedó apenas de papayita porque ya lo tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Trazamos nuestra línea. Vamos a mirarla. ¿Listo? La línea es recta, ¿ok? Pasa por el origen, ¿ok? O es una función lineal. Y ya tenemos nuestra gráfica. Ya empezamos con este tipo de funciones, ya tenemos pues la que más se trabaja de inicio, que es la función lineal. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Cuéntenme, ¿cómo les ha parecido la función lineal? ¿Sencilla, difícil, complicada? ¿O continuamos? Ustedes me dicen, muchachos. Continuemos, profesor. Vale. Ahora vamos a observar otra cosita antes de terminar, que son los ejercicios correspondientes a esta función. Entonces, vamos a observar nuestra guía y de esa manera vamos a tratar de solucionar algunos punticos. ¿Listo? Igual todavía nos queda otra clasecita en la cual podemos mirar la función afín. Y ahora tenemos nuestra función acá. Bueno, sí podemos observar. Si no pueden observar, me dicen. Vamos a observar algunos ejercicios. Dice acá, ya en la parte de desarrollo de la actividad, dice, determina en cada caso cuál es la constante de proporcionalidad. ¿Se acuerdan que así les dije que también se llamaba la función? Pues miren, nuestra constante va a ser el número que acompaña a la x. En este caso, ¿cuál es el número que acompaña a la x? El 7. Entonces, ¿cuál sería esa constante? Pues el 7. No se asusten si en vez de f tenemos otra letra. Eso también se puede hacer. En este caso sería k de x, pero es una función igual. Entonces, ¿cuál sería la constante de proporcionalidad en esta literal d? Cuéntenme, ¿cuál sería la constante de proporcionalidad? En la d. Cuéntenme, ¿cuál sería? Menos 5. Ojo, no solo el 5, el menos 5. Se va con todo el signo. Pero sí, esa sería la constante, menos 5. ¿Listo? Ahora, no hemos visto la afín, pero ya sabemos cómo son las lineales. Las lineales son un número y una X. Entonces, les pregunto acá, de estas que están aquí, ¿hay alguna que sea lineal? ¿Cuál ven como que se parezca a las que trabajamos hoy? De estas dos, perdón, de estas 6. ¿Cuál creen ustedes que se parece a las que trabajamos hoy? ¿Ninguna? ¿O cuál se les parece? La del punto 1. ¿Esta de acá? No, de estas 6. De estas 6, la A, la B, la C, la D, la E o la F. ¿Cuál creen que se parece a las que La trabajamos? C, la E. ¿La C se parece? Sí. Pero ojo que está 15 elevado a la X. Pero se La, parece. La pues F. se parece. La F tiene un número de más. La única que cumple realmente lo que trabajamos hoy
es la D. ¿Por qué? Porque solo tenemos 4/3, que sería un número, y la X. ¿Listo? Entonces acá en este caso la única lineal sería la D. Ya en la próxima clase veremos las afines y podremos entender cuáles son las afines. Listo. Entonces, ahora, esta ya sería para afines. Bueno, pregunta importante antes de continuar. ¿Esta función pasa por el origen? Es decir, ¿pasa por 0, 0? No, ¿cierto? Si no pasa por 0, 0, entonces no es función lineal, para que nos quede claro. Para que sea lineal tiene que cumplir dos cositas. ¿Cuáles fueron las dos cositas que dije que tenía que cumplir? ¿Que fuera qué? Primero que fuera línea recta, ¿sí o no? ¿Cuál era la otra condición? ¿Cuál era la otra condición para que fuera lineal? ¿Que pasara por dónde? Cuénteme. ¿Que pasara por qué puntico exactamente? Por 0, 0. Ojo con eso. Eso es lo clave de esta función lineal. Si esta función lineal no pasa por 0, 0, es otro tipo de función. Si esa línea recta no pasa por 0, 0, es otro tipo de función. ¿Listo? Esas serían como las cositas claves. Ya acá tenemos gráficas, tenemos que resolver algunos ejercicios que los podemos hacer en la próxima clase. Dice acá que, por ejemplo, representan un plano cartesiano, los valores de la tabla, es decir, graficar. Eso ya lo hicimos. Y bueno, identificar si estas funciones son afines o lineales. Entonces, de estas cuatro, así por encimita, ¿cuál creen ustedes que es lineal? De las cuatro. ¿Cuál ven ustedes que se parece a las que trabajamos hoy? Yo sé La que C. la C. Perfecto. Ya identificamos nuestra función lineal. Entonces, muchachos, yo voy a escribir igual sus nombrecitos acá en el chat. Si no lo escribieron al chat, yo igual le tomo pantallazo, no se preocupen. Y si no, pues me escriben a WhatsApp y ahí tenemos la asistencia registrada. ¿Listo? Entonces, muchachos, dejamos así hasta hoy para